Hoy en día esta Santa Iglesia Católica Apostólica ha dejado de serlo, está siendo el cuerpo místico del anticristo, está propagando la herejía, la apostasía y el cisma de forma descarada y está haciendo que de algún modo sus políticas desde la Santa Sede sean un brazo más de la ONU, de la OMS, de la OMRU, de toda esta falsa institucionalización de la masonería. La Iglesia Católica Apostólica actualmente ya no quiere un diálogo con el mundo, porque tampoco ya dialoga con Dios. No quiere convertir al mundo en un diálogo fuerte, propio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No, lo que hace es dialogias, habla con las logias masónicas que gobiernan y quieren someter al ciudadano y a la población en este mundo, someterles a la esclavitud, a la pobreza, a la gran mentira, a la gran bazofia, que todo procede del príncipe de este mundo y de la gran mentira que su boca vomita, que es precisamente que Satanás viene a dividir, viene a destruir al hombre, su dignidad, sus verdaderos valores, sus derechos fundamentales. Hoy quiero hacer una breve apelación a todo cristiano, a todo católico, como sacerdote de Jesucristo y de su Santa Madre Iglesia, sin tomarme a mí como referencia, por supuesto, ni ejemplo de nada ni de nadie. Yo lo que quiero es ser aquí un mero portavoz, la voz que clama en el desierto como San Juan Bautista hacía en tiempos de Cristo, para hablaros que los Herodes, para deciros que Herodes, que Pilatos, que Caifás, que Anás, que Judas siguen sueltos, siguen pululando, están bien activos desde el seno de la propia Madre Iglesia. Ha sucedido una infiltración masónica brutal en estos últimos decenios. Yo fui ordenado el día 2 de mayo de 2010 por don Antonio María Rouco Varela, este gran garante del derecho, del derecho canónico, vamos a decir, de los principios fundamentales del derecho, de la ley natural, y también que llevó a cabo una gran cruzada, por así decirlo, para paliar o para, de algún modo, ser un dique de contención de toda esta basura e inmundicia que viene del neomodernismo actual, que propaga esta gran herejía en la Iglesia, que es ponerla al servicio, lacayo servil del anticristo y de su gobernanza mundial. Esos decretos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que tiene una agenda ideológica atea y comunista, ha impedido que las iglesias puedan abrir sus templos, porque considera la Organización Mundial de la Salud y todo el staff que asesora al presidente Duque que la iglesia, que la religión, que los templos son cosas no esenciales. Pero paradójicamente sí considera esencial impulsar el aborto en casa. Son 2 pesos y 2 medidas. Va pasando el tiempo. Son alrededor de 100 días en que nuestros templos están cerrados. Mientras tanto, se abren los centros comerciales y todos los sectores de la economía. Pero nuestra iglesia mantiene los templos cerrados. Es el sometimiento del poder espiritual por el poder temporal. Nos sorprende y nos entristece ver cómo los obispos han dejado de lado su propio rebaño. Es la sociedad temporal, como dije, que termina prevaleciendo sobre la sociedad espiritual. A ese respecto, el Centro Cultural Cruzada recolectó firmas para pedirle a los obispos de manera filial que abran de nuevo las iglesias, porque los fieles estamos sedientos del Santísimo Sacramento, necesitamos el Santísimo Sacramento para tonificar nuestra vida espiritual, necesitamos de la Santa Misa y de los sacramentos. Además, Cruzada envió 92 cartas a todos los obispos de Colombia, informándole de esta recolección de firmas y solicitándoles filialmente que reconsideren el cierre de los templos y que los vuelvan a abrir. Ahora el Centro Cultural Cruzada envía una nueva carta, esta vez al presidente Iván Duque. En ella le pedimos que entendemos a los obispos porque ellos están desinformados por una grande manipulación y una grande propaganda sofisticada que apanicó a nuestro pueblo colombiano y a los mismos obispos, afirmando de que la población colombiana podría ser diezmada brutalmente por la pandemia. Enciende en ella la esperanza, roguemos al Señor.
¿Por qué no? No, perdón, esto no es vía pública. Pero esto no es una vía. Vale, yo me paro. Yo me identifico, pero esto no es una vía pública, esto es la parroquia. Bueno, piden la documentación. Claro. Pero lo tiene arriba en su vivienda. ¿Cómo? Pero. Ah, no, nada. Según el artículo 11, no estamos cumpliendo nada. Solamente hay 2 personas. ¿Cómo es aquí? ¿Qué artículo? Que yo sepa, no estamos infringiendo nada. ¿Por qué está mal informado? Que yo sepa. Estás viendo hasta la tele todos los días. ¿No ve Es que no las veo la noticias? televisión. ¿No ve las noticias? No. ¿Usted tiene documentación? Sí. Vaya por ella, por favor. Me imagino que usted sabrá estadísticas de todos los días, que hay más de 10.000 en España. Nos hemos que solamente hay 2 personas. A conversar, a charlar con nosotros. Siempre es bueno hablar con un obispo, porque los obispos son los sucesores de los apóstoles y tienen, entre otras misiones, la de confirmar al rebaño, a nosotros, en la fe. Y una de las cosas que Monseñor Schneider, cuando habla muy claro, muy pausado, y se entiende perfecto, justamente es eso, nos ayuda a confirmarnos en la fe. Monseñor, era respecto del famoso COVID-19, el coronavirus famoso, que a todos nos está quitando a veces la paz. ¿El coronavirus es un castigo, una casualidad, entre comillas, un experimento del nuevo orden mundial? ¿Qué es para usted el coronavirus? Aún no se ha realizado un análisis objetivo del origen de COVID-19. Hay varias opiniones sobre si este virus fue fabricado o si tiene un origen natural. Esto se verá más claramente en el futuro. La situación objetiva de un confinamiento de casi toda la población del planeta es única y esta proporción no tiene precedentes en la historia. Sospechoso es también la orquestación del miedo y del pánico público a través de los medios de comunicación social, realizada de una manera única, de acuerdo con el pensamiento uniforme, eliminando voces disidentes, como en una vera y propia dictadura se elimina voces disidentes. El lenguaje de las noticias es claramente alarmante y revela un carácter de propaganda. Es evidente. Los métodos, el contenido del informe de noticias sobre COVID-19
las medidas de contención fueron las mismas, incluso en sus detalles, en la gran mayoría de los países, como si fueran planeados por un cuerpo central. Todos estos elementos obvios muestran más que suficiente que las proporciones de casos de mortalidad causada por COVID-19 no superan en varios países el fenómeno de una gripe estacional fuerte y que se utiliza esta situación como un instrumento para propósitos más globales, sin excluir la posibilidad de un establecimiento gradual de un nuevo orden mundial, dirigido por estructuras ideológicas centrales. ¿Cree usted que tanto los laicos como los sacerdotes, ante estas posturas, deben someterse pacíficamente a estas disposiciones o pueden plantear algo distinto o incluso hasta en algunos casos desobedecer justa o injustamente estas directivas? ¿Qué le parece a usted? Mi impresión general es que la mayoría de los obispos reaccionaron apresuradamente y por pánico al prohibir todas las misas públicas y aún más incomprensiblemente el cierre de iglesias. Estos obispos reaccionaron más como burócratas civiles que como pastores. Al concentrarse exclusivamente en todas las medidas de protección higiénica, perdieron una visión sobrenatural y abandonaron la primacía del bien eterno de las almas. Mientras los supermercados estén abiertos y accesibles y mientras las personas tengan acceso al transporte público, no hay una razón plausible para prohibir que las personas asistan a la Santa Misa en una iglesia. Las mismas y mejores medidas de protección higiénica podrían garantizarse en las iglesias. Los sacerdotes deben recordar que son ante todo pastores de almas inmortales. Deben imitar a Cristo, quien dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero el mercenario, que no es un pastor, de quien no son las ovejas, debe venir al lobo, deja a las ovejas y huye, mientras que el lobo las arrebata y las dispersa, porque es un mercenario y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Así las palabras de Cristo. Si un sacerdote observa razonablemente todas las precauciones sanitarias necesarias y es discreto, no debe obedecer las instrucciones de suspender la misa por los fieles. Tales pautas son pura ley humana. Yo en estos días planteaba que
bueno, algunos católicos han dicho, devuélvannos la misa, queremos la misa. Pero también es verdad que en algunos casos uno dice, bueno, algunas misas para que vuelvan con los a veces abusos litúrgicos que hay, con las prepotencias que a veces uno ve, escucha de algunos sacerdotes que mal formados, ¿no? La pregunta es, bueno, termina todo esto del coronavirus, ¿no? Regresan poco a poco los sacramentos, comienza de nuevo el culto, ¿y qué haríamos, qué debería hacer un laico, un fiel, si se impusiera, ¿no? Obligatoriamente, por ejemplo, la comunión en la mano? Un laico debería comulgar, no debería comulgar. Sabemos que todo fiel tiene el derecho de comulgar como la iglesia lo permite en la boca, incluso si quieren de rodillas. Pero, ¿qué hacemos si vuelven los sacramentos públicamente y se impone obligatoriamente la comunión en la mano? Para muchos va a ser un problema de conciencia. ¿Qué debería ser un fiel? Hay opiniones, por ejemplo, de expertos en el campo de la medicina y la química que dicen que la recepción de la comunión en la boca no es en sí misma peligrosa y que no es más peligrosa que la recepción directamente en la mano. Pero incluso tal método, muchos sacerdotes no aceptarán. ¿Por qué? Porque quieren imponer con la fuerza la comunión en la mano. El modo generalizado de la comunión a la mano agravará aún más la desacralización de la Sagrada Eucaristía. La situación de la suspensión pública de la Santa Misa y de la comunión sacramental es tan única y grave que se puede encontrar un significado más profundo detrás de todo esto. Este evento tuvo lugar casi 50 años después de la introducción de la comunión a la mano, en 1969. Y después de una reforma radical del rito de la misa en 1970, con sus elementos protestantizantes, como por ejemplo la oración del ofertorio, y de su estilo de celebración horizontal y más instructivo, momentos rituales de estilo libre, cerrado, etc. La práctica de la comunión en la mano durante los últimos 50 años ha llevado a una profanación involuntaria y a veces intencional del cuerpo eucarístico de Cristo en una escala sin precedentes. Durante más de 50 años, el cuerpo de Cristo fue pisoteado, principalmente, involuntariamente, tal vez, por el clero y los laicos en las iglesias católicas de todo el mundo. El robo de las hostias consagradas también ha aumentado en un ritmo alarmante. La práctica de recibir la Sagrada Comunión directamente con sus propias manos y dedos se asemeja cada vez más al gesto de comer comida común. En muchos católicos, la práctica de recibir la comunión a mano ha debilitado la fe en la presencia real y en la transubstanciación y en el carácter divino y sublime de la hostia consagrada. Con el tiempo, la presencia eucarística de Cristo
se ha convertido inconscientemente para estos fieles a una especie de pan sagrado solamente, o con símbolo. Creo que si la Iglesia no regresa a la forma más reverente y segura posible de recibir el cuerpo eucarístico de Cristo, que es la recepción de rodillas y directamente en la boca, Dios podrá enviar un castigo más fuerte para purificar la Iglesia. En la situación de la imposición forzada de la comunión en la mano, creo que los fieles deberían tener la posibilidad de recibir al menos periódicamente la comunión en la boca durante las misas celebradas por sacerdotes fieles en circunstancias, por así decirlo, clandestinas o de las catacumbas. Las catacumbas siempre trajeron muchos frutos espirituales a la vida de la Iglesia. Yo lo digo en broma, esto de normalidad más que santidad. Obviamente la santidad es el deseo y la obligación de todo católico. Pero no basta con ser tradicional, digo, para estar totalmente sano. Perfecto. Bueno, ya yendo casi al final, monseñor, la Iglesia siempre estuvo en crisis, ¿no? Pero al parecer ahora estamos viviendo una profunda crisis que llega hasta las más altas esferas, ¿no? ¿Usted cree, como algunos dicen, ¿no?, que nos encontramos ya cercanos al fin de los tiempos que están profetizados en las Sagradas Escrituras? Y si estamos cercanos a esos tiempos, ¿cómo deberíamos nosotros vivirlos? ¿Cómo deberíamos reaccionar? La situación actual proporciona suficientes razones para pensar que estamos al comienzo de un tiempo apocalíptico, que incluye castigos divinos. Nuestro Señor se refirió a la profecía de Daniel. Él dijo: cuando veas entonces la abominación desoladora, el libro de Apocalipsis dice que la Iglesia tendrá que huir al desierto por algún tiempo. El cese del casi general del sacrificio público de la misa podría interpretarse como un escape a un desierto espiritual. Lo que es deplorable en nuestra situación es el hecho de que muchos miembros de la jerarquía de la Iglesia no ven la situación actual como una tribulación, como un castigo divino, es decir, como una visita divina en el sentido bíblico. Estas palabras del Señor también son aplicables a muchos clérigos en medio de la epidemia física y espiritual actual. ¿Por qué no reconociste el momento en que fuiste visitado por el Señor?